¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente esta noche. Un abrazo cordial para ustedes a la distancia del pastor Quillono. En este programa, mucha gente ha dado testimonio del poder de Dios. Y es que la vida se convierte en una aventura con Dios cuando lo invocamos de veras. Y Él toma en serio esa petición para acompañarte y no te dejará ni te desamparará. Y es que cuando nacemos, Dios nos concede un boleto para subirnos al camión de la vida, pero ese boleto tiene caducidad. Y mientras Dios te da la vida, puedes gozar de su presencia, porque los muertos nada saben y ya no glorifican el nombre de Dios. Será hasta el momento en que Cristo regrese en gloria y majestad que los que hayan tenido el gozo de la comunión con Dios a través de la oración volverán a continuar esa amistad por toda la eternidad con Dios. Dulce oración. Y ese es el privilegio más grande que podemos tener. Es un privilegio tan grande que no puede pasar un solo día sin que podamos tener íntima comunión con Dios en oración. Todo el tiempo, fervientemente, dependiendo de su dirección, escuchando la voz del príncipe de los pastores, siguiendo su voluntad. Esta noche tenemos una dama que desde Colorado, Estados Unidos, dará su testimonio, donde tú podrás ver la marca del Señor Jesucristo, el sello de Dios, del Todopoderoso, a través de su presencia en la oración, del Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a un momento de paz. Si andas buscando la paz y andas deseoso, deseosa de tener un cambio de vida, este es el programa, este es el lugar, porque aquí escucharás experiencias que te harán invocar la presencia de Dios, porque querrás hacerlo, porque tendrás el deseo de estar cerca de Dios y de tener una experiencia especial y personal con el Dios de lo imposible. Esta noche tenemos desde Colorado a Damaris Chávez, que está con nosotros. Gracias, Damaris, por estar con nosotros para dar tu testimonio y engrandecer el nombre de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Buenas noches, pastor. Pues mi nombre es Damaris Chávez de Espinosa. Yo nací en Chihuahua, en Namiquipa, el municipio de Namiquipa, un pueblito que se llama El Molino. Quinta generación de adventistas, mire qué interesante. Amén, amén. El evangelio llegó a un pueblito muy pequeño allí mismo en Namiquipa llamado El Táscate. Y fue como conoció, fíjese qué interesante, pastor. Llegó este tío de la abuela de mi papá y era un hombre muy borracho, muy tomador, tomaba mucho él y se subía arriba de las bardas, bastante tomado, a predicar el mensaje adventista.
Es interesante porque nunca supieron de dónde él escuchó del mensaje adventista, mas él predicaba el mensaje adventista bastante tomado. Y era todos los días, pastor, todos los días él predicaba con sus tequilas de más encima. Y fíjese que así fue como entró el evangelio a ese pueblito pequeño llamado Altáscate, Namiquipa, Chihuahua. ¿Qué formas a veces extrañas en que Dios toma las personas que de alguna manera se disponen a ser usados por Dios, aunque con dificultades de tipo de estilo de vida o cualquier otro? Dios usa al que está dispuesto a ser un instrumento de su amor. Amén. Alabado sea Dios es su grande. Así. Cuéntanos algo de cómo llegaste allá, dónde aprendiste a orar. Pues, mi madre, ella es de Montemorelos, ella nació en Gil de Leiva y mire, por cosas del destino, como el Señor, estoy segura que Él ya nos tenía en mente, desde mucho Amén. Así antes de que dice la naciera Biblia. nuestra familia, de nuestra descendencia. Porque ya le comenté la descendencia de mi papá, fíjese cómo este borrachito llega a este pueblito tan pequeño a hablar sobre el evangelio. Mas mi papá, mire qué interesante, ellos vienen de la tierra de Tomochic, de ahí de Chihuahua. Los guerreros, los valientes de Tomochic, fueron guerrilleros ellos de corazón. Mas llegan a este pueblito, mi abuelito, y fíjese, de ahí viene de este borrachito todo esto. Entonces, como mi Dios desde antes, la familia de mi papá ya la tenía en mente. Y mi Ok. madre, fíjese, interesante, llega un profesor de la Universidad de La Carlota. En aquel tiempo era una academia, apenas estaban empezando a hacer la escuela, eran los inicios de la escuela. Y llegan a la casa de mi mamá vivía en un jacalito, dice ella, que tenían que levantar los pies para que el agua que caía no los mojara. Entonces, dice que era de paja su jacalito, fíjese qué interesante. Y llega este buen hombre, este ángel enviado por Dios, y toca a la puerta y abre mi abuelita y le dice, estamos abriendo una escuela, ¿te gustaría que tu hija fuera parte de ella? Y fíjese, el Señor hasta ahí encontró a mi mamá, en Amén. Leiva. Mi mamá estudia en esa ahorita Universidad de Montemorelos, estudia ella su carrera de maestra y la mandan a un pueblito que se llama el Tascatenamiquipa, Chihuahua. Justo ahí donde está tu papá, donde estaba. Correcto, correcto. Entonces, allí ellos se conocen y, pues, mi mamá maestra, muy educada, y, pues, mi papá, un pelele, dice él. Interesante, pastor. Y se conocen, fíjese, y gracias a Dios, pues tienen 6 hijos, más todos mis hermanos son un milagro, fíjese, qué interesante. El primero no nació porque mi mamá le diagnosticaron una enfermedad, entonces ella perdió su primer bebé. Entonces, gracias a Dios vino el segundo bebé, que es el primero con vida de nosotros, Abimael. Luego viene Magbis, una mujer, y dice mi papá, suficiente, porque ellos fueron 12 hermanos. Entonces, mi Mm, papá dijo, familia pequeña. Mas mire que la tercera mujercita viene por un descuido, fíjese qué interesante. Y el Señor manda a la tercera mujer. El cuarto bebé, fíjese qué interesante, le dijo el doctor a mi mamá, no puedes tú tener más hijos porque está lastimada tu matriz. Más, la única manera es, ya sea te quitamos la matriz o buscas otro embarazo para recuperarte. Dijo mi mamá, 4 niños no estarían mal. El Señor manda gemelitos, pastor. Manda gemelos a la familia. Y de mí, ella está operada, pastor. Y o nace, sea, ya no podía tener bebés ya no. y, y tú llegas al mundo.
y yo llego, pastor. Fíjese, eso es un milagro. Mi vida es un milagro, pastor. Mas mi mamá, fíjese, a todos nosotros nos enseñó siempre, siempre a poner al Señor en primer lugar. Yo recuerdo tan claramente que ella nos decía, ¿a quién amas más, a Jesús o a mí? Fíjese qué interesante. Y nuestra respuesta siempre era a ti. Ah, y no, mi hija, no, no, no. Yo solamente soy alguien extra en el camino de Jesús. Tú debes llamar siempre más a Jesús. Amén. Siempre nos criamos con eso, pastor. Y mire, tengo tan presente una historia de mi mamá que ella me decía, mi hija, el Señor Jesús siempre te escucha cuando hablas con Él, cuando oras, aún por la cosa más pequeña. Y ella comentaba, pastor, que cuando estaba chiquita y empezó a ir a la escuela adventista, una maestra le dijo, Jesús siempre escucha. Y dice que ella la mandaron ese día, mi abuelita, por una aguja. Y dice, le dijo exactamente dónde estaba. Y dice ella que mi madre, llegó y buscó la aguja y palpó todas las cortinas y no encontró la aguja. Mas recordó que en la escuela adventista le habían enseñado a orar. Y dice que en ese momento fue una oración pequeña, pastor. Solamente le dijo al Señor, ayúdame a encontrar la aguja porque mi mamá me va a pegar. Al abrir los ojos, pastor, lo primero que miró fue la aguja en la cortina. Amén. Entonces, esa historia, pastor, a mí se me quedó tan grabada desde tan pequeña y yo aprendí a orar. Mi vida fue una vida de oración constante por cualquier cosa, pastor, por cosas tan pequeñas. Mi mamá veía que había nubes y teníamos que lavar y iba a llover y le pedía al Señor, permíteme solamente media hora para que mi ropa se seque. Media hora, pastor, estaba el sol fuera y la Amén. ropa se secaba. Así fue nuestra vida, pastor, de Amén. tantos milagros que el Señor me dio. Damaris, la vida se convierte en un compañerismo con Dios. Qué Correcto. fascinante. Vale la pena vivir así. Da sentido, da alegría, da trascendencia a la vida. Qué maravillosa mamá tienes. Es correcto, pastor, es correcto. Todas las mañanas, su canto preferido, por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. Amén. Todas las mañanas, pastor. Era el canto que nos despertaba y nosotros nos tapábamos con la cobija hasta la cabeza. Lo que menos queríamos era escuchar. Mire, qué interesante. Y cuando ella no tenía tiempo de estudiarnos la matutina, ella grababa su voz en un cassette con la matutina y con el capítulo de la Biblia del día, porque pues en ese tiempo se nos enseñaba a leer la Biblia todo el año, Claro. la Biblia en todo el año. Y ella grababa ese capítulo. No sé a qué horas, pastor, ya que ella trabajaba mucho, mi papá también, no sé a qué horas se la ingeniaba, pastor, para ella grabarse con su voz, con la matutina y con un capítulo de la Biblia. Mi madre, wow, mi madre fue Maravilloso. una mujer del Espíritu De Santo, oración, de oración del constante. espíritu, de fe. Maravilloso, Alabado sea maravilloso. su nombre. Así Pero es. ¿cómo aprendiste que esa fe de tu madre llegara a ser tu fe a través de la oración? Es correcto, pastor. Ahí es donde viene la historia triste y buena a la vez. Am, Comento yo que cuando uno es adventista por tanto tiempo y uno nace conociendo el evangelio, a veces se le hace sencillo, pastor. Fíjese qué interesante. Sencillo seguir una rutina, se puede Rutina, convertir en una rutina, se puede convertir en es un parte de compromiso, un compromiso y se pierde, pastor, se pierde ese pero un compromiso social, más que un compromiso con Dios, se correcto, pastor. convierte en algo superficial, una amistad de lejos, Es digámoslo así, como tomarlo en cuenta, pero no hacerle caso, como llevar la vida como si Dios no existiera, pero sabiendo que está por ahí, en algún lugar. pastor, usted entiende perfectamente ese sentimiento, pastor.
Y llega un momento en que uno está a la mesa sentada del Señor o del Padre y se está muriendo de hambre, pastor. Y eso me Mm, pasó a mí como adventista. Seguí tanto ese ritmo de vida que dejé de vivir el amor, el primer amor de Jesús. Dejé de vivirlo y ya era solamente era parte de orar por los alimentos, orar para dormir, orar para levantarnos, estudiar la lección para decir el sábado presente 7, estudié los 7 días. Mire qué interesante, pastor. Más sentía ese llamado del Espíritu Santo a mi corazón, pastor. amén, amén. Sentía que Él me decía, hey, tienes todo, más te falto yo. Mire qué interesante, pastor. Y me duele este momento de mi vida porque todavía mi corazón se hace pequeño, pastor, al recordar ese momento que tuve yo con mi Jesús. Mas se lo dije yo claramente, enséñame porque ya no tengo el deseo de orar. Fíjese qué interesante. Ya no tengo el deseo de platicar contigo. Y lo que hago, lo estoy haciendo solamente por costumbre, se podría decir. Y ya no siento y deseo sentirlo. Mas un día, pastor, un día, estaba en la cocina, fíjese qué interesante, lavando los trastes. Pongo yo cantos de Jesús, porque yo ya sentía la necesidad de buscarlo a Él más. Ya sentí esa Mm, necesidad, ese deseo. Y pongo los cantos y empiezo a llorar, pastor, de una manera impresionante. Ahí sentí de nuevo el abrazo de Jesús. Fíjese, pastor, qué interesante, lavando los trastes, de nuevo sentí el llamado de Jesús, donde agarró todo lo que estaba dentro de mi corazón, lo hizo bolita y sentí que lo arrancó y lo tiró. Y me dejó saber, aquí estoy, aquí estoy. Nunca me fui. La que te fuiste, fuiste tú. Tú te fuiste, tú te alejaste pensando que estabas bien y haciendo bien las cosas. Y pienso, pastor, que a muchos pasa. como adventistas del séptimo día de tanta generación nos pasa porque no hemos tenido un encuentro directo con Cristo Jesús. Mm, Escuchamos tantas historias de tantas personas que han conocido a Jesús y de sus encuentros con el Creador y cómo ellos encontraron su primer amor y nosotros como adventistas carecemos de eso, carecemos de ese encuentro con Jesús, pastor. Y yo alabo al Señor que a mi joven o a mi tierna edad, Él me estremeció y me dijo, aquí estoy. Y empecé de nuevo a sentir su llamado, pastor. Empecé de amén, nuevo a sentir el Espíritu Santo. Empecé de amén. nuevo, pastor, a sentir ese latido en el corazón cuando hablo de Él. Empecé a sentir que lo amo, que es parte de mi vida diaria, que si voy al gimnasio, Él va conmigo, voy a mi trabajo, Él va conmigo. Y siempre le digo, no te vayas de mí, no te alejes, porque me da terror volver, pastor, a lo mismo, a sentir ese hueco, a que todos solamente eran pedacitos que yo estaba en un rompecabezas solamente poniendo, más faltaba mucho, pastor, y Él solamente vino a completarlo más. Pienso que eso fue un momento excepcional en mi vida, especial, pastor, Amén, amén. porque el Eso, Señor tenía esta historia para mí. Disculpe, pastor. no, adelante, adelante. Eso es lo importante, es que cuentes tu historia, una historia que viviste y que inspirará a mucha gente que está mirando, que está escuchando tu testimonio, para no dejar a Dios, que nos busca, no nos deja, es fiel porque nos ama. Alabado sea su Y nombre. lo ha demostrado al morir Jesús en la cruz. ¿Qué mayor testimonio de amor podemos tener? Correcto. Así que invocarle significa reaccionar, responder al amor de Dios para tener un encuentro íntimo. Él está a la puerta y llama. Por eso, Damaris, en este programa acostumbramos a orar por las peticiones, interceder con otras personas que también necesitan de Jesucristo. Amén. Igual que tú, igual que yo, tenemos esa historia parecida en cierta manera,
porque nos alejamos de Dios y Él nos sigue fielmente. Y eso es que nos dura este privilegio mientras tengamos la vida. Por eso, si oyeres hoy tu voz, no endurezcas tu corazón, vuelve a Dios, invoca su presencia, que Él te guiará a toda la verdad. Él mismo se compromete a revelarte la verdad de su amor. Y de esa manera, tu corazón, como la de Damaris, será realmente transformado. Amén, amén. Gracias, Damaris. Créeme que este ministerio de dar testimonio de lo que tú que tú experimentaste con Dios, es de bendición divina, está bendecido por Dios. Y por eso nos unimos en oración. Hay un grupo, ciertamente, de hermosas damas que se llaman las guerreras de la oración, pero hay más grupos que se reúnen y esperamos que no sean solamente damas, también varones, que se reúnan para orar y pedirle a Dios que su gracia sea manifiesta a todos, de tal manera que no quede la menor duda de que quien va dirigiendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país, es Amén, Dios. amén, amén. Y bueno, Damaris, tú has experimentado el poder y el amor de Dios, Amén. Alabado sea su nombre. especialmente en momentos de crisis en tu familia. Es correcto, pastor. Que también creo que le comenté sobre la historia de mi esposo. Ese fue un milagro, pastor, arrancado de las manos del Creador. Am, Sabe que nos movimos a este pueblito donde estamos ahorita, se llama Montrose, Colorado, el Monte de las Rosas. Es como se llama, Monte de las Rosas, Colorado. Y nos movimos a este lugar porque teníamos nuestras hijas muy pequeñas, vivíamos en Denver y la ciudad no era nuestro lugar favorito para criar dos pequeñas hijas. Y lo pusimos en oración y sabe que las cosas se fueron dando de alguna u otra manera. Mi hermano mayor recibió un disparo en Albuquerque, Nuevo México, y él se movió a este pueblito y siempre nos ha encantado la obra para el Señor, fíjese. Desde muy Amén. pequeños, yo recuerdo que mi mamá cada verano nos llevaba a tocar puertas a pueblos pequeños y a llevar el evangelio a personas. Y no dejábamos ese pueblito hasta que una iglesia estuviera sentada, fíjese, alabado. Amén, Correcto. amén. Y Gloria a Dios. gloria a Dios, exacto. Y fíjese que nos vinimos con esa intención a este pueblito a levantar obra y a hacer una iglesia o algo. Más, ya lo teníamos en oración desde hace tiempo y mire, llega un balazo a nuestra familia, fíjese, a mi hermano mayor. Decidimos empezarnos a mover a este pueblito todos. Y mi esposo siempre ha sido medio rebelde para el evangelio. Que no me escuche, pastor. Y recuerdo que él no estaba muy contento con el asunto de movernos a un pueblo tan pequeño, pues por cuestiones de trabajo. Claro que la paga iba a ser menos. Y fíjese, pastor, que llegando aquí a este pueblito, tiene un accidente, pastor, un accidente tan grave que él dura en coma y en coma en el hospital. Lo traspasan o lo trasladan de Montrose, Colorado, a un pueblo cercano a 1 hora de aquí, donde hay un hospital muy grande y lo trasladan en helicóptero, donde era bastante grave su situación. Entonces, él está en coma por muchos días, pastor. Y yo recuerdo, pastor, claramente como si fuera ayer, que cuando yo miro a mi esposo tendido en esa cama con tantas máquinas y tubos y lo único que pude hacer, mire, pastor, qué interesante. Recuerdo haberme hincado al pie de mi esposo en la parte de donde están sus pies. Toco uno de sus pies y lo agarro, uno de sus pies. Y mire qué interesante mi oración, pastor. Le dije, desnuda vine a este mundo y desnuda me voy a ir. Alabado sea tu nombre, Señor. Mire qué interesante. Lo único que hice en ese momento fue alabar el nombre del Señor.
Y Amén. solo una petición le di. Si es tu voluntad, déjamelo con vida. Yo soy una mujer muy joven y lo necesito a mi lado, más mis hijas están muy pequeñas, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue todo, pastor, fue mi oración en ese momento y lo dije de todo corazón. Y mire qué interesante, pastor. Los médicos, ellos dijeron que mi esposo no iba a sobrevivir. Yo ya se lo había entregado a las manos de mi creador, de todos modos, así que ya lo que me dijeran, ya como quien dice, era ganancia. Y me dicen que no iba a sobrevivir, pastor. Más me comentan, y en caso de que él sobreviva, va a quedar con un problema cerebral bastante grave. Y también tenía quebrada su espalda, quebrado su cuello. Era un rompecabezas el hombre en ese momento, pastor, fíjese. Y yo confié en el Señor. Le dije, Señor, si tú lo permites con vida, tú me lo vas a dejar bien. Lo mejor que puedas, Señor, porque sé que tú lo que empiezas lo terminas de una manera maravillosa y sé que esto es para Así, enseñarnos algo y lo vamos a aprender, lo vamos a aprender. Más mi esposo, fíjese, bien interesante, él se bautiza solamente para casarse conmigo, mire, bien interesante él. No le interesaba absolutamente nada sobre mi Dios, más se bautizó para casarse conmigo porque mi papá le dijo, no, pues mi hija no se puede casar con un hombre que no sea adventista. Y él, asunto arreglado, ese no es ningún problema. Fíjese, interesante. Entonces él seguía fumando, seguía en las parrandas. Yo seguía orando, pastor, yo seguía orando y poniéndoselo en las manos a Dios. Más escuché fíjese, escuché de alguien muy sabio que me dijo, ora por ti, ya no ores por él, ora por ti. Mire qué interesante, pastor. Y empecé a cambiar mi oración, empecé a orar por mí. Señor, ayúdame a ser una esposa más comprensiva, ayúdame a ser una esposa más amorosa, ayúdame. Y yo en algún momento me resistí a hacer eso, pastor, porque dije, ¿y por qué estoy orando por mí si el problema es él? Mire qué interesante. Más empecé a orar por mí, pastor, y mi esposo, poco a poco yo veía cómo se iba ablandando su corazón, cómo el Señor iba tocando el corazón de mi esposo. Y recuerdo, pastor, que en ese accidente, fíjese, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó, pues tanto tiempo en el hospital, tanto tiempo así es. fuera de eso, pastor, lo llevó a tomar grandes cambios en su vida. Se puede decir que no porque él quisiera, pero mire el Señor cómo tomó la situación para algo mucho mejor, pastor. Amén, Y amén, fíjese, sí. desde allí mi esposo es un hombre fiel al Señor, Amén, un esposo maravilloso, un padre, pastor, maravilloso, amén. que ayuda con la Amén. crianza de las niñas. Cómo el Señor tornó algo que para todos en ese momento fue algo terrible, una situación muy triste, y cómo el Señor todo lo hizo en bendición, pastor, todo, absolutamente de allí vinieron solamente puras bendiciones. Mi esposo no quedó mal de su cerebro. De hecho, ahorita él corre su Amén. propia compañía, pastor. Él Qué es bueno en finanzas. Él me lo bueno. cambiaron por uno nuevo, pastor. Y yo encantada, Amén. sí. Y fue un milagro, definitivamente fue un milagro, pastor, porque muchas veces los doctores pueden decir algo, mas la última palabra la tiene Dios, pastor. Y hay que confiar Amén. en Amén. su voluntad, pastor. Eso me ha enseñado a mí en confiar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Aunque en ese Y momento se nos haga acabamos. difícil de entenderla, la voluntad del Señor siempre es perfecta, pastor. Porque Él ya vio Amén. el Y final de las acabamos. cosas, Él ya miró el final de las cosas. Así es. Por eso es tan importante que en oración dependamos de Él, confiemos en su palabra y obedezcamos lo que Él nos ha mandado, Amén, amén, porque hay claras indicaciones de su voluntad que sencillamente están probando la fe para que nosotros, fortalecidos en esa eh, voluntad divina, podamos adquirir la promesa que Dios nos ha dado, porque Él es generoso. amén, Siempre en los milagros que se presentan en la Biblia, Dios da una promesa o varias promesas, pero pide ciertas
actividades, ciertos movimientos, actividades que son sencillamente la expresión de tu fe. Al ciego le pidió que fuera al estanque para limpiarse los ojos. Y sencillamente él podía irse, pero el hecho de limpiarse con esa agua los ojos no lo sanó, sino fue el poder de Dios quien lo sanó. Amén. Eso fue sencillamente el resultado de una promesa divina que él obedeció esa condición. Toda promesa tiene condiciones de fe y esa fe se fortalece cuando obedeces a Dios, su palabra, y la promesa viene porque Dios sabe cumplir su palabra. Amén. Él es el Dios de lo imposible. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, pastor. Y así como ha hecho milagros con Damaris, también los quiere hacer con cada uno, porque es un Dios personal, es un Correcto. Dios eterno, cósmico, total, pero se aproxima a sus hijos de manera individual. Nos conoce por nombre, Amén. nos habla a cada uno en particular y lo hace a través de la oración y el estudio, reflexión de la palabra de Dios. Damaris, gracias por compartir con nosotros algo de tu propia vida, de tu propia experiencia con Dios. Mientras nuestros amigos envían pedidos de oración y también agradecimientos al programa, a los medios que pasan en pantalla o han estado pasando en pantalla, vamos a escuchar al Ministerio Ser cantando su presencia. Escuchemos. Presencia santa, si subo al cielo, allí estás, en el Seol tú andas, si pudiera volar y habitar sobre el vasto mar, aún tu mano allá me guiará, me asirá. Te alabaré, sublime Dios, tus obras son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia. Sabe y canta, tú me formaste con poder, todo mi ser lo clama, cuán preciosos me son pensamientos que hay en ti, jamás podré enumerarlos. Son supremas, cada rincón de la creación evoca tu presencia, desde la flor hasta el sol, tus obras son supremas, cada mañana al respirar
Su presencia nos acompañará siempre. No nos dejará, no nos desamparará. Nos han llegado algunos pedidos de oración y agradecimientos y los voy a leer para que ustedes también se unan a nosotros y podamos todos orar los unos por los otros. Clara Rivera: pido oración por mi salud dental, porque me restaure el dolor. Dice, me restaures el dolor de regálame el calcio que necesito. Es la petición de Clara Rivera. Mónica, nuestra traductora, también pide que oren por ella. Necesita un milagro en sus rodillas y queremos pedir que Dios haga su voluntad con ella. Carolina Montalvo dice, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Necesito me ayuden con sus oraciones. Por mi salud no he podido trabajar. Irma Torres, por favor, oren por Samantha Abaloni. De Dios solo un milagro. De Dios solo un milagro la hará ponerse en pie. Se acaba de bautizar. Como no, Irma, Carolina, Clara, estaremos orando. Adriana Vargas, por favor, pido por una petición especial. No nos dices cuál es, pero Dios sí sabe qué es. Adriana. Andrea Luz, por favor, por mi hermana María Elena Cruz. Gracias. Carmen García, pido oración por mi esposo Esteban Hernández Reyes. Le dio un infarto y no lo atienden para subirlo a cardiología. Pido oraciones para que los médicos del Seguro Social lo atiendan y por su salud. Nos dice Carmen, estaremos orando por esa petición. Mirna Araceli Guzmán, pido oración por la vida espiritual de mis hijos, esposo, la de su servidora y de toda mi familia. Graciela Jiménez, buenas noches. Pido oración por mi salud y por Luis Fernando y Sergio Andrés Juan Manuel desde Bucaramanga, Colombia. Bendiciones para ti, Graciela. Estaremos orando por tus peticiones. Miriam Sandoval, por favor, oren por la salud de mi yerno Ron. Vamos a estar orando, Miriam, por esta petición. Arturo Vázquez, oración por mi familia, por la salud. Saludos, hermanos, Dios nos bendiga. Amén, Arturo. Elda Zúñiga, por mi nieta Jade, que el día de mañana tendremos audiencia con el juez por su custodia definitiva. Que Dios sea su juez. Amén, amén. Elizabeth Guzmán, oración por los enfermos que conocemos que no sean de nuestra iglesia. Claro que sí. Es la manera en que Dios manifiesta su gloria en el mundo a través de la oración. Ana María Armenta, buenas noches. Doy gracias a Dios porque me permitió cumplir un año más con vida y salud. Bendiciones y felicidades, Ana María Armenta. Que Dios te dé muchos años y la eternidad con Él. Geraldo Almeida, qué hermoso testimonio. En verdad tu vida es un gran milagro, hermana. Que Dios te siga bendiciendo. Qué bonito. Geraldo, un saludo para ti desde Brasil. Nos está viendo desde Brasil. Un saludo para ti, Geraldo. Saraí Álvarez, pido oración por un niño que está enfermo y también su mamá en el hospital. Vamos a estar orando, Saraí, por esta necesidad. Karen, por favor, pido de sus oraciones por mi salud y mi trabajo. Aunque sé que lo primero que necesito es orar personalmente por mi vida espiritual. Sé que estoy pasando todas estas pruebas para fortalecer mi fe. Karen, estaremos orando por ti y mucha gente estará orando por ti para que tu fe no falte
y puedas glorificar el nombre de Dios. Alexis Correa, pido oración por mi salud, por mi esposo, Aledis Correa, perdón, por mi esposo e hija, la salud espiritual, emocional, física, mental. Dios toca el corazón de mi esposo, por mi hija, que regrese a Dios. Damaris, estas son las peticiones para hoy, pero mucha gente seguirá pidiendo por más peticiones durante la semana. Las tomaremos en cuenta. Todas estas oraciones son tomadas en cuenta todos los días para que Dios manifieste su gracia entre nosotros y podamos disfrutar de su presencia entre nosotros, dándole lugar a la acción del Divino Espíritu para que Dios sea glorificado entre nosotros y en nosotros. Yo te voy a pedir, Damaris, que nos dirijas en oración, y a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, inclinen su rostro donde está. A menos de que estés manejando, entonces no inclines el rostro, pero escucha esta oración. Que Dios te bendiga y que pueda llegar hasta el trono de la gracia de Dios esta oración de Damaris. Adelante, Amén. Damaris. Oremos. Padre de amor, cuán agradecidos estamos por ser tus hijos, Señor. Cuán Amén. agradecidos estamos porque contigo siempre hay una salida a todo, Señor. Muy pocas veces te pido, Señor, porque tengo más agradecimiento en mi corazón que peticiones, Señor. Y porque a pesar del dolor nos sigues dando algún motivo para sonreír, Señor, y te alabamos por eso. Cada Amén. petición que se hizo esta noche, oh Dios, queremos ponerla en tus manos, con la seguridad de que antes de que la hayamos hecho, tú ya habrás respondido. Tenemos esa Amén. seguridad, oh Dios, porque eres un Dios vivo, eres un Dios que cumple tus promesas y que no se ha olvidado de sus hijos, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque antes de que nosotros hayamos pedido algo, tú ya lo has contestado. Gracias, Padre, porque en ese Dios confiamos. ¿Cuántas peticiones se hicieron esta noche, Señor? ¿Cuántas peticiones, oh Dios, que tenemos la seguridad de que tú ya la has contestado, Señor, y de que tu respuesta viene en camino, y de que tu tiempo es perfecto? Muchas veces como humanos queremos ver las respuestas a nuestras oraciones automáticamente, mas debemos de aprender a confiar en que tu tiempo es perfecto. Y también debemos de aprender a confiar, oh Dios, de que tú deseas lo mejor para nuestras vidas, a pesar de que aparentemente estemos en el dolor. Tú estás allí con nosotros, Señor. Amén. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, Señor, plenamente con los ojos cerrados, Señor, a entender que grandes cosas vienen, Señor, para tus hijos. Probablemente aquí en el mundo, oh Dios, estamos batallando con tantas enfermedades, tantas cosas que pasan a nuestro alrededor día a día, Señor. Pero qué bueno eres tú, Señor, porque a pesar de que Satanás nos lastima y nos hiere, tú estás allí a nuestro lado para consolarnos, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor. Qué bueno Amén. eres con tus hijos. No nos cansamos de alabarte, de glorificarte, aún en medio de los problemas, aún en medio de las enfermedades. Amén. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres el único que merece la Amén. honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la seguridad, oh Dios, de que cada petición tú ya la has respondido. Gracias porque nos Amén. escuchas. No queremos despedirnos de ti, Señor. Sigue estando en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo siga morando en nuestros corazones cansados y abatidos. No te apartes de nuestro lado, Señor, y no permitas que nosotros lo hagamos. Sigue siendo nuestro amigo y nuestro confidente. Y ven pronto.
Ven pronto, que ya Amén. necesitamos mirarte cara a cara, Señor. Así como Amén. dijo el apóstol Pablo, que ahorita todo lo miramos por espejo, opacamente, mas algún día lo veremos cara a cara y estamos esperando eso, Señor, para que Amén. acabes con tanto dolor y tanto sufrimiento. Gracias, oh Dios, por todo. Te lo agradecemos y te lo pedimos, no porque tengamos méritos, sino porque confiamos en el único que tiene el poder, Señor, y que reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Damaris, por esa oración maravillosa y por tus testimonios que nos han elevado la esperanza en el poder y en la fidelidad de Dios. Amén. Amén. Sí. Antes de despedirnos, Damaris, tú tienes una promesa para todos nosotros que vamos a cultivar, vamos a meditar en oración en esa promesa hasta hacerla nuestra. ¿Cuál es esa promesa que tienes para nosotros? Es correcto, pastor. Sabe que este versículo siempre me ha dado la energía, el motivo de vivir, el motivo, la esperanza, porque se encuentra en 2 de Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice, muchas veces nos sentimos cobarde ante los problemas, ante las situaciones, mas dice esta promesa: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. En Cristo Jesús Amén. somos poderosos, pastor, de amor Amén. y de dominio propio. Fíjese. Ujú. Así que nada de excusas, no hay excusas cuando estamos con Dios, no hay excusas, porque Él nos da el dominio propio, Él nos da el amor, Él nos da poder y Amén. nos dice que ¿qué? Que no nos da un espíritu de ¿qué? De cobardía. Así que ese es mi versículo preferido, pastor. Amén. Maravilloso. Me encanta. Vamos a reflexionar durante esta semana y vamos a hacer lo propio en oración. Al tiempo que estamos intercediendo por los demás, el Dios Todopoderoso también nos empoderará para ser canales de bendición en este Amén. mundo. Amén. Damaris, algunas palabras finales que quieras decirnos y que el Espíritu de Dios pone en tu corazón. Claro que sí, pastor. Querido amigo, querida amiga que estás ahí escuchando, el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida. A veces Satanás nos envuelve en ver lo negativo en todo, mas no permitamos eso. El Señor siempre está allí abriendo sus brazos con amor. Decía un canto al cual yo estaba enamorada de él: más allá brilla una luz, más allá del túnel, aunque el túnel esté a veces muy oscuro, aunque a veces sientas que ya no hay esperanza, que volteas para un lado, volteas para el otro, déjame decirte que allá al final del túnel brilla esa luz y esa luz es Jesús. Por Amén. favor, querida amiga y querido amigo, tómate de la mano de Él. Él en ningún momento nos prometió que nos iba a quitar de la tempestad, mas sí nos prometió estar con nosotros en medio de ella. Él está allí, Jesús está ahí, escúchalo, puedes sentirlo, puedes sentir su abrazo, puedes sentir que Él día a día sigue hablando a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. No cierres la voz del Espíritu Santo, no la calles. Al contrario, enamórate de Jesús día a día, ten una relación personal con Él y ora. Donde quiera que estés, no necesitas cerrar los ojos, no necesitas arrodillarte en tu trabajo, en donde quiera que estés, solamente haz una plegaria y pide que su presencia no te deje. Entonces, querido amigo, querida amiga, el Señor Jesús dice y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y lo está cumpliendo. Confiemos en eso. Confiemos en eso, pastor. Amén. Gracias, Damaris, no solo por tu testimonio, no solo por tu oración, sino ahora por tu exhortación. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo,
Que bendiga Dios tu familia y todo lo que hagas para que sigas siendo canal de bendición a los que te rodean. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar un momento en este programa donde Dios es exaltado, donde esperamos que puedas invocar su presencia y experimentar a Dios por ti mismo, por ti misma. Porque Dios sabe cumplir su palabra, demostrará delante de ti su gloria. Si tan solo pudieras invocarle sinceramente, Él manifestará su gloria a ti y verás el poder de Dios, verás el amor y la fidelidad de Dios. Amén. Y este es mi más grande deseo para ti. Yo me despido de ti con la bendición que Dios te da a través de su palabra. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén, amén, amén.